Bienvenidos nuevamente a esta clase auspiciada con la Academia Genius, que trae para ustedes este nuevo tema del curso de geometría. Lo saluda su amigo el profesor Cristian Tello y vamos a ver el capítulo Aplicaciones de la congruencia de triángulos. Un tema que es un derivado de un capítulo ya estudiado que se llama precisamente así, congruencia de triángulos. Usted debe recordar que la congruencia de triángulos se da para dos triángulos que tienen los mismos elementos, ¿no? Es decir, la misma medida de los ángulos, la misma medida de los lados. Habían unos casos o criterios de congruencia, si lo recuerda, como los criterios lado, ángulo, lado, ángulo, lado, ángulo, lado, 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 o lado, lado, ángulo, ¿no? También había un cuarto criterio. Todo eso ya se estudió en la sesión anterior, así que hoy vamos a ver precisamente la continuación, como habíamos explicado, llamado las aplicaciones. Cuando hablamos de las aplicaciones nos referimos a 4 teoremas que se derivan precisamente de estos criterios de congruencia. Vamos a ver cuáles son. ¿Okay? El primero, jóvenes, atención, teorema de la bisectriz. La presencia de una bisectriz en los problemas de geometría es bastante recurrente, así que nosotros debemos saber cómo trabajar cuando ésta aparezca. Fíjese. Si usted tiene una bisectriz, tal como muestra el ejemplo, ahí está dividiendo en dos medidas iguales, entonces se sugiere que el estudiante ubique un punto conveniente situado en esa bisectriz. Supongamos que este sea el punto conveniente, un punto P. Entonces, a partir de ese punto que usted lo ha tomado convenientemente, se sugiere trazarle distancias hacia los lados del ángulo. Profesor, ¿cómo es eso de distancias? Distancia en geometría usted ya debe saber que es la perpendicular trazada. O sea, de esta manera. A ver, una distancia hacia este lado, perpendicular, y ahí está la segunda distancia. ¿Ve? Supongamos que esta distancia se le da el nombre de PE y PF. ¿Qué es lo que conseguimos aquí? Usted puede observar lo siguiente. Los dos triángulos que se forman al trazar las distancias, ¿qué cree que va a ocurrir? Efectivamente, van a ser congruentes. Profesor, ¿significa que estos dos triángulos son congruentes? Sí, pero yo le pregunto, ¿qué caso o criterio de congruencia? Profesor, acá hay criterio de congruencia de los triángulos por el caso ángulo, lado, ángulo. Muy bien, vamos a poner acá criterio ángulo, lado, ángulo. Y como hay congruencia, entonces habíamos dicho ya que todos los elementos en ambos triángulos van a medir lo mismo. Es decir, si alfa acá mira PE y en el otro alfa mira PF, por la congruencia ellos dos tienen la misma longitud. ¿Ok? Entonces vamos a decir, lo que mide PE es igual a lo que mide PF. Pero usted dirá, profesor, no es lo único que se va a repetir, por supuesto, hay otra distancia que también se repite, ¿no? ¿Cuál sería? La longitud de los adyacentes por congruencia también miden igual, o sea, OE con OF, también lo podría utilizar, ¿ya? Listo, entonces, gráficamente, ¿cómo lo podríamos representar? También le puede asignar alguna variable, ¿no es cierto? Usted le puede decir que esta longitud mida A minúscula, entonces la otra de acá también mide A minúscula, ahí los está igualando. O en su defecto, estos dos que también miden igual, le puede añadir una variable. Eso ya trabajando gráficamente en el problema. En este ejemplo, le colocamos un B para cada uno. Entonces, no olvidar eso. Vamos a ver una situación aplicativa, un ejemplo, ¿ok? Vamos a ver, muchachos, fíjense. Usted tiene un triángulo rectángulo por acá, puede observar, está la presencia de una bisectriz y me dicen, calcular PQ, la perpendicular que se muestra, ¿bajo qué condiciones? Le ponemos X. Las condiciones, BC mide 12, BC mide 12, a ver, lo señalaremos. Todo esto mide 12. Mientras que AC mide 16. Profesor, ¿esto de acá? Sí. Ahí está. Todo esto mide 16. Veamos.
Para empezar, si tenemos un triángulo rectángulo ABC y los catetos 2 y 16 se conocen, por el teorema de Pitágoras usted puede calcular la hipotenusa. Por ejemplo, el AB sale, ¿no? En general se aplica una ley pitagórica, pero si usted conoce que es un triángulo notable o de valores conocidos, lo puede hacer directo, pero de forma general se aplica Pitágoras. AB cuadrado es 12 cuadrado más 16 cuadrado. Y como estos valores son conocidos, sabemos que el resultado va a salir 20, ¿no es cierto? 20 va a salir. Entonces, AB por cálculo se le coloca el valor de 20 unidades. Pero, como tenemos una bisectriz presente en el problema, habíamos sugerido, tome un punto conveniente ubicado en ella. ¿Cuál sería ese punto conveniente? El punto P que está por aquí. Desde allí trace las distancias hacia los lados. Bueno, una distancia ya está trazado en el mismo problema. Ahí puede ver el 90 grados. Entonces, ¿qué haríamos nosotros? Trazar la distancia hacia el otro lado. Es decir, entonces yo trazo esa distancia y voy a decir, esta longitud, profesor, pero esta longitud no la conozco, está bien, pero sé que va a medir igual que ella. Pero, ¿qué dijimos? No solamente estas dos se repiten, también son iguales estas dos distancias. Entonces, como acá se está formando un rectángulo, lo está observando, entonces dice, el X que está arriba, en el opuesto también va a haber X. Y ahora sí, va a decir distancias iguales por la bisectriz. Acá se cumple 16 más X debe ser igual a la otra distancia, que por Pitágoras se obtiene el valor de 20. Jóvenes, ¿cuánto mide esa distancia pedida en este ejemplo? Sería la diferencia, nos va a dar 4 unidades. ¿Ya? Muy bien, qué interesante. Entonces, esta es una aplicación del teorema de la bisectriz, el primer teorema de las aplicaciones de la congruencia. Pasemos, jóvenes, al segundo teorema. ¿Cómo se llama este teorema? Ahí está, teorema de la mediatriz. La mediatriz, ¿qué características tiene? Ya la hemos venido estudiando en anteriores sesiones de clase. Sabemos que con respecto a un segmento, el segmento AB que se muestra en la pizarra, la mediatriz es una recta, chicos, perpendicular al segmento, pero esta perpendicular pasa por el punto medio. Esa es la razón, ¿no? Estos dos son iguales. Si usted tiene un ejercicio donde aparece una mediatriz, sugerencia, va a tomar un punto ubicado convenientemente en ella, supongamos este punto de acá, un punto P, y dicho punto lo va a unir a los extremos del segmento. Deberá realizar el trazo correspondiente. A ver, profesor, ¿cómo sería? El P lo une con el A, trazo que usted está realizando, al igual que el P lo va a unir con el otro extremo, el B. Podrá notar lo siguiente, al momento de realizar dicho trazo, ocurre que los triángulos que se forman, ¿qué cree que va a pasar? Creo que ya lo está interpretando, ¿no? ¿Qué va a pasar con ellos? Profesor, van a ser congruentes también, por supuesto. Vamos a indicarlo, ¿ya? A ver, acá ocurre la congruencia de los triángulos, pero ¿qué caso de congruencia? A ver, para este caso se observa el lado, ángulo, lado. Muy bien. Y como hay congruencia, ya sabemos que las medidas de los elementos van a repetirse, miden lo mismo. Entonces, por congruencia, una situación sería la longitud de PA, la hipotenusa de él, mide igual que la hipotenusa del otro. Vamos a poner PA mide igual que PB. Ya, eso con respecto a longitud, pero con respecto a ángulo también ocurre algo, una igualdad, ¿no es cierto? ¿Entre quiénes? Profesor, la medida del ángulo A con la medida del ángulo B, por supuesto. Medida del ángulo A con la de B. Esto gráficamente usted lo puede representar con variable. Ya hemos dicho, para trabajar directamente en los problemas, le puede colocar una medida L, no sé, la otra también se va a llamar L. Si usted le quiere colocar una medida de un ángulo beta por aquí, en el otro también le debe asignar beta. Y eso es lo que va a pasar. Muy bien.
Veamos, muchachos, un pequeño ejemplo aplicativo, ¿no? Para entender la idea, cómo se va a trabajar ya en nuestros problemas a desarrollar del boletín CEPREUNI en unos minutos. Fíjese, calcular X en el gráfico, pero observo que el X por acá se observa también su doble, ¿no? Y además hay una perpendicular pasando por el punto medio. En otras palabras, aparece en el ejemplo una mediatriz. Adicionalmente, el ejercicio me indica que BP con BC son de igual longitud. Allá entonces lo vamos a señalar. Lo que mide BP con lo que mide BC son iguales. Entonces será algo así. Ya está. Ahora bien, cuando hay una mediatriz, vamos a la sugerencia. Tome un punto conveniente, únalo a los extremos. El punto conveniente es el punto P. Es evidente ahí. Entonces vamos a unir. Ya está unido con el extremo A usted le corresponde unir con el extremo C. Hacemos el trazo. Si bien es cierto, acá no hay longitudes para tomar, pero sí ángulos. Entonces, ¿qué ángulo aparece? Aparece el ángulo 2X. Por teorema de mediatriz, al otro extremo también debe haber 2X. Lo colocamos allí. ¿Se da cuenta? Y ahora utiliza leyes básicas, como la del ángulo exterior. El ángulo exterior ya sabe que es la suma de los dos internos no adyacentes, o sea, 2 más 2, usted tiene acá 4X. Pero resulta que al hacer el trazo, se forma un triángulo isósceles por las condiciones del problema. Por lo tanto, el ángulo que calculamos acá 4 debe repetirse por isósceles al otro lado. Ah, profe, quiere decir que el ejercicio ya salió, ¿no? Es una pequeña aplicación. Usted hace la sumatoria de los internos, lo va a igualar a 180. 4, 4, 8 y 1, profesor, son 9X. Estas 9X lo igualo a 180. 180 entre 9, profesor, acá sale 20 grados. Muy bien, entonces ya hemos visto los dos primeros teoremas de aplicación de congruencia. Pasemos al caso número 3. ¿Qué nos dice el caso número 3? Se llama así, muchachos, fíjense, teorema de la base media. Teorema de la base media. Muy bien, ¿de qué trata? De un triángulo, como puede observar, en el cual hemos tomado dos puntos medios de lados. El punto E, punto medio de AB, y el F, punto medio de BC. Si usted los conecta, los une a dichos puntos, ese segmento que va a obtener, a él se le conoce como la base media. Como la base media. Este segmento en los problemas va a tener dos características que debemos aprovechar. ¿Cuáles son ellas? Primero, recordar que el segmento base media, que en nuestro ejemplo se llama EF, siempre es paralelo a la base del triángulo. Profesor, ¿cuál es la base? El lado que se le opone, el que está acá, o sea, AC es la base. Profesor, siempre, siempre. No olvide el paralelismo, es muy importante para situaciones geométricas. Quiere decir que si usted tiene la presencia de un ángulo aquí, por paralela, debe repetirse de esta forma. Muy bien, ¿y cuál es la segunda condición? La relación de longitudes. Se sabe que la base media viene de mitad, ¿no es cierto? Entonces, en la fórmula o teorema vamos a tener que la longitud de EF, de esa base media, precisamente mide la mitad de la base. Es su base media. Ay, o sea que gráficamente usted le puede asignar una longitud L y abajo en la base, profe, tiene que ir el doble, por supuesto. Esa sería la relación. Bien, muchachos, veamos un ejemplo aplicativo. Usted tiene un triángulo con lados que miden 6, 11, pero le piden el máximo valor entero que toma BM. Pero puede notar en el gráfico que BM es mediana, ¿no? Porque llega al punto medio. Le vamos a poner X porque es la incógnita. Bien, cuando usted tiene la presencia de un punto medio, lo debe asociar. Posiblemente aparezcan condiciones para aplicar la base media, pero según el criterio que se ha explicado, una base media es paralela a una base. Por ejemplo, yo puedo tomar el lado 6 como base del triángulo y para que pueda trazar la base media, debería yo ubicar, si acá tengo el punto medio, ubicar el punto medio del otro lado.
Profe, pero si todo medía 11, la pregunta es, si voy a tomar el punto medio, lo tengo que dividir por la mitad. ¿Cuánto es la mitad de 11? La mitad de 11 sería 5,5. Correcto. Vamos a colocar ahí 5,5, 5,5. Si yo uno dichos puntos, profe, ¿va a salir la base media? Por supuesto. Únalos. Ahí está. Y ese segmento base media va a medir la mitad de esta base 6. O sea, va a medir 3, pues, jóvenes. Claro que sí. Ahí le colocamos 3 y puede notar que al trazar la base media se forma un triángulo que lo contiene a la incógnita. Mire usted. Ese triángulo. Profesor, si yo tengo dos lados conocidos y quiero evaluar la variación del tercer lado, recurrimos a un teorema que ya se ha estudiado, llamado teorema de la existencia del triángulo, o desigualdad triangular, también conocido así. Profe, aplicamos teorema de existencia. Aplicando el teorema de la existencia. ¿Qué decía, profe, el teorema de la existencia? Ah, eso sí lo debe recordar, ¿no? Cuando evalúa un lado, este debe variar, ¿no? Debe ser menor a la suma de los otros dos y al mismo tiempo mayor que la diferencia. ¿Está bien? Pero como queremos evaluar el máximo valor entero, que es lo que piden en el ejemplo, vamos a tomar la cota de x menor que la suma de los otros dos. Súmelos. 5,5 más 3. ¿Pero cuánto da eso? Bueno, una sumita, ¿no? Que sería el valor de ¿cuánto? 8,5. Muy bien, entonces yo le pregunto, si el valor de esa mediana es menor a 8,5, ¿hasta qué máximo entero logra alcanzar de medida? Hasta 8, ¿no? Por supuesto, esa va a ser la respuesta. Máximo valor entero solicitado sería 8. Y listo, ¿no? Hemos visto entonces una aplicación de cómo trabajar la base media. Nos falta, jóvenes, ver el cuarto teorema. ¿Cómo se llama nuestro cuarto teorema de aplicación de la congruencia? Este teorema se llama así, teorema de la mediana relativa a la hipotenusa. Ahora, a ver, ¿qué significa eso? Cuando se ha estudiado el triángulo, se sabe que hay 3 medianas, una relativa a cada lado. Si usted va a trabajar en el triángulo rectángulo, de las 3 medianas que se pueden trabajar, utilice la relativa a la hipotenusa, porque esa tiene una ley importante y vamos a ver cuál es. Acá usted puede notar el triángulo rectángulo ABC, he tomado el punto medio M de la hipotenusa y si trazamos la mediana relativa a la hipotenusa, el teorema nos dice lo siguiente, fíjese. La longitud de esa mediana, BM, mide, atención, la mitad de toda la hipotenusa, AC. Yo le he puesto en variable A con A, o sea que la hipotenusa va a medir 2A. ¿Cuánto es la mitad de 2A? Un solo A. O sea, se cumple esto. Por eso, sugerencia, usted ve problema de triángulo rectángulo, donde conoce de dato o lo puede calcular a la hipotenusa, sugerencia, trace la mediana, porque esta mide la mitad de la hipotenusa. Y adicionalmente, genera 2 triángulos isósceles. Pueden notarlo aquí, mire. A con A le coloca ángulos iguales. Y eso le va a ayudar también en la resolución de ejercicios. Acá hay otro isósceles. A con A le coloca entonces acá un beta, beta. Ah, ya, muy bien. Entonces, profesor, esto es lo que yo voy a realizar cuando tenga una mediana, ¿no? Voy a decir que es la mitad de la hipotenusa. Veamos una aplicación. ¿Qué les parece? Vamos a este ejemplo, donde me piden calcular la medida de este ángulo X que se aprecia en el gráfico, pero vea las condiciones. Me dicen, lo que mide BP es igual a lo que mide BQ, a lo que mide AM y a lo que mide MC. Vamos a colocar esas variables de referencia. Vamos a decir que esta longitud sea L, entonces BP con BQ también le ponemos L, son las condiciones. Bueno, entonces pues, yo tengo acá el punto medio de la hipotenusa. Ah, bueno, entonces ya el trazo está cantado, ¿no? Hay que trazar la mediana, por supuesto. Vamos a ver. Tracemos, jóvenes, la mediana relativa a la hipotenusa y esta mide L entonces, por teorema. Claro que sí. Puede notar
los triángulos isósceles que se forman en esta posición. L con L le puede poner un alfa por aquí y un alfa por aquí. El otro L con L, ya profe, le pongo un beta por aquí y al otro un beta por aquí. Y listo. Puedo decir que el ángulo que me pide en toda la abertura entre las dos líneas sería, pues, como se observa, la suma de alfa y beta. Ya, lo vamos a plantear así. Profe, X es igual al alfa más beta. Pero notamos lo siguiente. Podemos completar ángulos y decir, el ángulo que está por aquí es calculable. Profe, ¿qué medida tiene? Bueno, como suman 180 grados y acá hay 2 alfa, este de acá se llama 180 menos 2 alfa. Profesor, y el ángulo que está acá de forma similar, ¿qué nombre recibe? 180 menos 2 beta. Resulta que esos dos ángulos, si yo los sumo, veo que dan el ángulo de 90, recto acá. Y así lo vamos a plantear. Vamos a ver. Decimos 180 menos 2 alfa más el 180 menos 2 beta, ¿ya? Esto es igual al ángulo recto que aparece, ¿no?, en nuestro ejercicio. Así que la operación, ¿cuánto resulta? 90 pasa a restar, queda 90, le sumo 180, 270, pero acomodando la expresión queda así, muchachos, ¿ah? 2 alfa más 2 beta sería 270. Y si sacamos mitad, sale precisamente alfa más beta. Mitad de 270, valor 135, y habíamos dicho que este alfa más beta es la medida del ángulo, así que ya está la respuesta. Muy bien. Ese es el valor. El ángulo mide 135 grados. Bien, si nosotros queremos complementar los 4 teoremas de aplicación de la congruencia, debe recordar que existe una serie, una lista de los llamados triángulos rectángulos notables. Muchos de ellos se conocen porque cotidianamente se trabaja, ¿no es cierto?, con ellos. Y no solamente en geometría, en trigonometría, su aplicación se extiende a las ciencias, a la física, en fin, es múltiple su aplicación. Es por eso que debemos recordar rápidamente cuáles son los principales triángulos rectángulos notables con los cuales vamos a trabajar. Fíjese en la lista, los 3 primeros son los básicos, los más conocidos, desde la etapa escolar se estudian, que son el triángulo, vamos a mencionar, de 45 grados, que es el isósceles, ¿no? Es el isósceles. Usted le pone un valor K, el otro cateto es K, y por Pitágoras, la hipotenusa K raíz de 2, ¿no es cierto? Harto conocido. El 3753 es un aproximado, pero se utiliza, ¿no?, a nivel de academia, preguntas de exámenes de admisión. Tiene la relación de 3 para 37, 4 para 53, 5 para la hipotenusa, ¿no? Valores enteros inclusive. 30-60, otro de los clásicos. La relación, 30 mira un valor K, la hipotenusa se le asigna su doble, eso es importante, y para 60, por Pitágoras, sale K raíz de 3, ¿no? Sería la relación. Ahora, vamos a añadir otro grupo de triángulos notables. Puede aparecer el llamado 53 medios. 53 medios, bastante usual también, en preguntas de admisión. Ojo, si usted le coloca un valor K, resulta que el adyacente es su doble. No confundir con 30. En 30 la hipotenusa es doble del cateto. En 53 medios un cateto es doble del otro cateto. Ya si usted quiere la hipotenusa, le puede aplicar el teorema de Pitágoras, ¿no es cierto? Le puede poner K raíz de 5. Bien, si vamos a 37 medios, la relación es de 1 a 3. Un K y un 3K. Hipotenusa, K raíz de 10. 16,74 también es otro de los conocidos. Profesor, ¿qué relación hay allí? Bueno, la del 7K, 24K para el otro cateto. Por Pitágoras le va a salir entero 25 en la hipotenusa. Inclusive del 16 se deriva el 8, que es su mitad. La relación de catetos ahí de 1 a 7. Y no olvidar este 15 grados, que si bien es cierto su relación de catetos es calculable, pero son con algunos radicales, es bueno señalar que tiene una propiedad particular, importante de analizar.
Usted observa el triángulo de 15, triángulo notable, rectángulo. Cuando trace la altura, a ver, fíjese bien, resulta que la hipotenusa, jóvenes, a ver, lo señalaremos de otro color para resaltar, es 4 veces, ¿ya? ¿Qué relación hay en 15 grados? La hipotenusa mide 4 veces la altura, o viceversa. La altura trazada es la cuarta parte de la hipotenusa. Eso pasa para el ejemplo de 15 grados. Muy bien, jóvenes, hemos concluido nuestro resumen teórico. Importante siempre estudiar la teoría, porque basado en estos conocimientos pasaremos ahora al solucionario de los problemas CEPREUNI 2022. Acompáñenme. Bien, entonces vamos a arrancar a partir del problema número 39. Muchachos, atención, atención. Vamos a revisar. En el problema 39... Sí. Ya, muchachos, acá tengo el boletín en la mano. Ya les había planteado el gráfico. Mira, me dicen a partir de la número 39. Claramente nos dice aplicaciones de la congruencia. Veamos, en un triángulo ABC, AB mide 12, ahí lo está observando, el ángulo en A 78 y el ángulo en C 39. Ahora me dice, trace la mediatriz de BC. Allá vamos a hacer ese trazo. Mediatriz de BC, sabemos por teoría que es la perpendicular trazada por el punto medio. Ahí está la mediatriz de BC. ¿Qué ocurre al trazar la mediatriz de BC? Interseca al lado AC en E. Bueno, claro, ahí está el punto de intersección, lo puede notar. Entonces me dice, ¿cuánto mide S? Nada más. Esto de acá. Calcular S. Bueno, si nosotros recordamos el teorema de la mediatriz, lo ponemos en práctica, vamos a decir, profe, se explicó que si yo tengo una mediatriz, debo unir con los extremos. Claro que sí. A ver, vamos a utilizar otro color para diferenciar el de acá. Vamos a unir, muchachos, ¿qué les parece? Y vamos a aplicar la teoría de la mediatriz. Distancias iguales y ángulos iguales también. Entonces, puede ver que esta longitud X sería igual a esta de acá también. Y con el ángulo ocurre lo mismo. Este 39 se repite aquí. Bueno. Lo curioso es que si usted suma 39 con 39 para calcular el ángulo exterior, resulta que da 78. Así que este triángulo que se forma sería un triángulo isósceles. Profe, el triángulo ABE es isósceles. Y por ser isósceles va a tener lados iguales nada más, ¿no? Entonces queda comprobado que X es igual a 12 directamente. Y ahí se acaba nuestro ejercicio número 39. Muy bien, pasemos entonces al ejemplo número 40. Bien, notemos, porque todos los problemas están en texto, ojo, hay que ser el gráfico, eso es importante, saber graficar a partir de la información en texto. Tiene usted un triángulo isósceles ABC, isósceles, lado AB es igual al lado BC. Porque me habla que la base es AC, ese debe ser el lado distinto. Tomamos M, punto medio de AB. Como es el punto medio, yo puedo decir, si este es un L, este es un L, y como era isósceles, acá se le asigna 2L. A partir de este punto medio M, trazamos MQ, fíjese, perpendicular a la base AC. Muy bien, condiciones del problema. Ángulo ABC mide 37 grados, profe, acá arriba. Acá arriba hay 37 grados, muy bien. ¿Qué otro dato más tenemos? También se conoce que el segmento AQ mide 2, acá lo colocamos, 2 unidades. Muy bien, y conociendo eso, ¿qué me piden calcular? La medida del ángulo MCQ, eso es lo que pide el ejercicio. Lo vamos a denotar, el MCQ en esta posición, acá sería. Listo, muchachos, esas son las condiciones. Ya se había trabajado y recomendado anteriormente cuando se estudió los triángulos en su fase preliminar que si usted trabaja con un triángulo isósceles, el trazo sugerido es la altura hacia la base, porque esa altura se combina, se confunde con otras líneas como la mediana,
la bisectriz o la mediatriz. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Trazaremos, jóvenes, sí, vamos a trazar, a ver, la altura relativa a la base. Por ahí, ¿está bien? Listo. Entonces, lo primero, ese ángulo de 37 debe dividirse por la mitad. Y sería entonces 37 medios. Que por cierto es notable, lo acabamos de ver en el resumen teórico. ¿Cuál es la relación de 37 medios, profesor? Se estudió. Un cateto, el mayor, es el triple del menor. Claro que sí. Pero como esta perpendicular es paralela con la altura, obviamente que el ángulo que está acá se repite, ¿no? Este también es 37 medios. Y como usted tiene el valor de 2 frente a 37 medios, ahí va a aplicar la teoría. El cateto mayor, su triple. Triple de 2, 6 unidades. Entonces, acá mide 6. Primera conclusión. Ahora, utilizamos que esto es punto medio, criterio, punto medio, paralelo. Ah, profesor, ahí estamos hablando de base media. Cuando tengo una paralela que sale de un punto medio, llega al punto medio del opuesto, por supuesto. Entonces acá, si acá usted tiene 2, el otro segmento también va a ser 2. Pero ya sabíamos que la altura hacia la base cae en el punto medio, porque también es mediana. ¿Cuántas unidades observa del punto medio hacia la izquierda? 2 más 2, 4. De ese punto medio a C también van a haber 4 unidades. Oye, qué interesante. Entonces, si yo observo el triángulo donde está la incógnita, ya conozco sus catetos. ¿Qué valores son los catetos? Pues mire, uno es 6 y el otro 4 más 2 también es 6. Y cuando tenemos un triángulo rectángulo con iguales catetos, es el conocido valor de 45. Así que esa es nuestra respuesta. Listo, ya tenemos la respuesta de la pregunta 40. Pasemos ahora a la 41. Observe, la hipotenusa de un triángulo rectángulo ABC, le he colocado yo como nombre, mide 24 unidades. Y uno de los ángulos agudos resulta que mide 15. Allá, muy bien. La pregunta, ¿cuánto mide la bisectriz relativa a la hipotenusa? La bisectriz. O sea que este ángulo recto, si va a ser la bisectriz, se va a dividir por la mitad. 45, 45 sería, ¿no es cierto? Claro que sí. Ya, pero cuando hay 15 grados, ya se explicó, profesor, había una teoría. ¿Qué se explicó en la teoría? Si usted traza la altura relativa a la hipotenusa, esa mide cuarta parte de lo que mide la hipotenusa. Ah, ya. Como la hipotenusa mide 4, voy a hacer uso de esa teoría. Trazaré la altura conociendo que mide la cuarta parte. Ahí está mi altura. Oye, esta altura, por teorema, mide la cuarta parte de 24. O sea, ¿eso mide cuánto, muchachos? 6 unidades. ¿Está bien? Entonces, esta altura tenemos el valor de 6. Pero yo quiero saber cuánto mide la hipotenusa. Acá está, la bisectriz relativa a la hipotenusa. Entonces, 45 más 15 estaría definiendo un ángulo en el exterior. ¿Y la suma cuánto es? 60 grados, profe, ¿es notable? Claro, y como es notable, se entiende que el alumno va a reconocer las medidas. Esta altura 6 estaría frente a 60. Entonces yo me pregunto, si 60 mira 6, ¿cuánto es que mira 30 grados? Profe, como la relación era de 1 a raíz de 3 de los catetos, esto debe ser 2, a ver, ¿cuánto debe ser? 2 raíz de 3. Si usted lo multiplica por raíz de 3, le va a dar ese 6 que está frente a 60. Y sabe que la hipotenusa mide el doble de lo que mira 30, así que el problema ya está resuelto. Muchachos, la bisectriz relativa a la hipotenusa sería el doble de este valor, 2 raíz de 3. La respuesta, 4 raíz de 3. Ahí está, ya tenemos otro resultado. Podemos pasar, muchachos, entonces a la pregunta número 42. Analice bien toda la información en texto. Tiene un triángulo ABC recto en B. Ahí lo tiene. Se van a tomar puntos M en AC, pero ojo que me habla de que AM es igual a MC. Desde ya me están diciendo que es punto medio. L con L se le puede asignar una variable. También se va a ubicar un punto E sobre BC, ¿no? De tal manera que BE mide igual que AM. Allá, profe, mire,
Condición del problema. Condición. B es igual a AM. Pero a AM nosotros le hemos dado un valor L. Así que le corresponde L también por aquí como dato. Listo. ¿Qué más me dicen? Se sabe que el ángulo BAC mide 64 grados. Lo colocamos aquí. A ese 64. Y la pregunta, ¿cuánto mide el ángulo BEM? BEM. A ver, hay que unir dichos puntos para encontrar el ángulo. El BEM estaría acá, en esta posición. Muy bien, entonces, dado que tengo un triángulo rectángulo, tengo punto medio de la hipotenusa, el trazo ya es directo. Se va a trazar mediana relativa a la hipotenusa porque esta mide la mitad de ella. Ya lo hemos explicado. Así que trazamos de B hasta M, jóvenes. ¿Y qué valor le vamos a colocar a la mediana? El valor que le vamos a colocar es, si toda la hipotenusa mide 2L, se le asigna un valor L. Ahí está, miren. ¿Se da cuenta? Listo. Ya puede notar lo siguiente ya. Que hay triángulo isósceles por aquí. Entonces, si usted tiene X, el otro ángulo también será X. Ya está. Si es un triángulo rectángulo, si acá hay 64 grados, acá debe estar el complemento. Lo que le falta para 90. ¿De qué valor estamos hablando? Estamos hablando de 26 grados. Muy bien. Pero también se explicó que al trazar la mediana relativa a la hipotenusa, salen dos triángulos isósceles. Va a repetir la medida nada más. Este 26 por isósceles pasa acá. Chicos, esto ya está resuelto porque solamente tenemos que sumar los internos e igualar a 180. Veamos el proceso operativo. Será 2x más 26. 2x más 26 igual a 180. Quiere decir que 2x, ¿qué valor le corresponde? A ver, restemos 26 grados. Sería 154 grados. Si no me equivoco. ¿Está bien? Ya, entonces, ¿y cuánto es la mitad de 154? Bueno, finalmente diremos que ese ángulo sería, a ver, ¿qué valor? Sería 77, me parece, ¿no? Sí, 77 grados. Listo, ya tenemos la respuesta de la pregunta número 42. Pasemos entonces a la 43. Nos alcanza acá para trabajar. Veamos, tengo un triángulo ABC obtuso en B, ya lo he notado en el gráfico, obtuso, y la medida del ángulo en C se le asigna un valor de 36. Ahí está, muchachos, fíjense. Listo. Observe bien, me dicen, se van a trazar AE y BF alturas. AE y BF. O sea, si BF va a ser altura, tendría que estar por acá, claro. Acá le colocamos el punto F. Y la altura AE, como este ángulo es obtuso, sabemos por teoría que la altura tiene que caer en la prolongación, así que nos vemos obligados a extender el lado, prolongarlo, para trazar la altura AE, que estaría en esta posición. ¿Se da cuenta? Ahí está el punto. Continúe con el texto, donde indica lo siguiente. Me dicen, además, el punto M lo biseca a AB. Bisecar, usted conoce el término bisecar, significa dividir en dos iguales, ¿no? Entonces, si el punto M biseca a AB, entonces significa que está en su mitad, nada más. Le va a asignar las variables, si quiere, LL. Ay, cuidado, acá, LL. Bien, muchachos, entonces ya están todas las condiciones. Lo que nos piden es calcular el ángulo EMF. A ver, ¿dónde está ese ángulo? Conectando los puntos E con M y M con F. O sea, qué interesante. Ahí está la medida del ángulo pedido. Ah, profe, ¿cómo lo vamos a hacer? Un momento, usted está viendo triángulo rectángulo, hipotenusa y punto medio. Chicos, eso va a trabajar, de hecho, con la mediana relativa a la hipotenusa. Si usted tiene L con L, estas líneas, como son triángulos rectángulos, son sus medianas relativas. O sea, acá también hay L y acá también hay L. Listo, utilice los isósceles, ya se ha recomendado. Coloque un ángulo, que este sea un alfa y este sea un alfa.
En este isósceles L con L, usted le coloca un beta, acá también tiene beta. Entonces, simplemente aplicando la ley del boomerang que puede notar en esta figura, el ángulo X es la suma de los internos. Profesor, lo tengo así, miren. Puedo plantear que el ángulo X, chicos, sería igual a ¿cuánto? Observe bien. 2 alfas más 2 betas. Si hago la suma, me da el de afuera. O sea, el doble, en otras palabras, de alfa más beta. ¿Y de dónde sale alfa más beta? Bueno, dado que este es un triángulo rectángulo y tiene de dato acá 36 grados, esto sería el complemento de 36. ¿Cuál es el complemento de 36? 54. Al tener 54, puede ver que este 54 es justamente alfa más beta. Así que nuestro ángulo es el doble de 54. Y el doble de 54 sería un valor finalmente de 108 grados. Qué interesante. Bien, chicos, de esta manera hemos concluido esta primera parte. Todavía tenemos una continuación con más problemas de aplicaciones de congruencia de triángulos. Bueno, los problemas que se van a resolver del ciclo CEPREUNI 2022. Así que todavía hay más por resolver. Acompáñenme. Bien, jóvenes, seguimos aquí en nuestra clase, auspiciado como siempre por la Academia Genius, que está preocupada e interesada en que tu situación o nivel académico progrese constantemente a través del estudio de estas clases que estamos dando, y en mi caso, geometría. Seguimos con el solucionario de los problemas CEPREUNI 2022. ¿Está bien? Y estamos en el capítulo aplicaciones de la congruencia de triángulos. Entonces seguimos ahora avanzando ya en la pregunta número 44. Siempre siguiendo lo que nos dice pues el texto, ¿no?, del problema. Trabajamos con un triángulo ABC. Puede notar acá con AB que mide 12, AC que mide 18. A continuación, vamos a trazar BP perpendicular a la bisectriz del ángulo A. Entonces, a este ángulo A yo le trazo una bisectriz y le trazo su perpendicular BP. Entonces, acá colocamos 90 grados en el punto P. Luego nos dice, vamos a trazar ahora, me dice, PM paralelo a AC. Allá. PM paralelo con el lado AC. Ahí está, en esta misma dirección, paralelismo. Entonces sería el punto M, ¿no? Bueno, la pregunta es, ¿cuánto mide precisamente esa paralela PM? Bien, ya se ha mencionado que si tenemos una situación de este tipo, cuando hay una bisectriz que al mismo tiempo es una perpendicular altura, lo que se aconseja es prolongar esa línea, porque el triángulo que se va a formar es un triángulo isósceles. Profesor, ¿cómo era? A ver, les voy a recordar. Esta línea usted la prolonga. La prolonga. A ver, prolonguemos. Supongamos que llegamos hasta un punto Q. Entonces vamos a decir, el triángulo que se ha formado, este triángulo ABQ es isósceles, ¿ah? Profesor, ¿cómo puede asegurar que el triángulo ABQ es isósceles? Por las condiciones. Es una bisectriz que al mismo tiempo es altura, eso se da precisamente en los isósceles, y además la altura llega al punto medio, no olvidarse el detalle. Acá hay un punto medio. Y como es isósceles, el lado 12 se va a repetir en AQ. 12 allí, y además por la diferencia entre 18 y 12, va a tener acá como longitud 6 unidades. Bien, pero si la condición del ejercicio es que esta línea sale paralela al lado, y además sale también de un punto medio, vamos a aplicar, muchachos, el teorema de la base media. Por base media ¿dónde, profesor? Base media en el triángulo BQC. Están todas las condiciones. X es la base media porque sale de un punto medio y paralelo a la base que mide 6. Por lo tanto, según teorema, la base media mide la mitad de ese valor. Así que, ¿cuánto es nuestra respuesta? Chicos, sería 3 unidades. ¿Ya?
Muy bien, ya tenemos resuelta la pregunta 44. Atención que pasamos a la número 45. Vea bien. Tengo un triángulo ABC, me indica el texto, con lado AC que mide 10. Ahí lo hemos anotado. Vamos a trazar a continuación la mediana AM. Como dice mediana, llega al punto medio. Correcto. Lo señalamos como punto medio. Y además me dan valores angulares. Observe, el ángulo BAM mide 47. Ese BAM está en esta posición. Ahí están los 47 grados. También se conoce la medida de MAC, valor 86 grados. Ajá. Bien, entonces piden calcular a M, la longitud de esa mediana. Está bien. ¿Qué se hace en este tipo de problemas? Como a nosotros nos dan de dato un punto medio, le dije en la teoría, punto medio, es posible que en la solución aparezca la base media del triángulo. Habría que buscar las condiciones para que ello ocurra. Si yo tengo acá un punto medio y conozco de dato este lado 10, yo lo puedo tomar como la base. ¿Se da cuenta? Entonces, para que sea base media, por acá debo ubicar punto medio de este otro lado. Ubico el punto medio, conecto dichos puntos y voy a tener la base media. ¿Ya? Vamos a decir que estos dos puntos sean puntos medios, que este punto sea un punto E. Entonces, EM, nosotros sería por base media, la mitad de 10, acá le colocamos 5. Pero ¿qué hemos dicho en las condiciones de la base media? No solamente mide la mitad, sino que esa línea base media se mantiene paralelo a la base. No olvide eso. Entonces, como es paralelo, usted le aplica las condiciones del paralelismo. Ángulos opuestos miden lo mismo. Este 86 que va hacia la izquierda se repite en el contrario a la derecha en la misma medida. Allá, acá hay 86, claro, 86 grados. Lo que pasa es que en ese triángulo usted tiene que completar porque la suma debe dar 180 grados. Con 86 y 47 evalúe cuánto mide el ángulo que falta. Cuando usted complete va a comprobar que este ángulo precisamente es 47 grados, dando como consecuencia que el triángulo EMA, ese triángulo es isósceles. Es isósceles porque nos sale la misma medida, 47. Por lo tanto, estos dos lados, como consecuencia, deben ser iguales. O sea que esa mediana mide igual que la base media de ese triángulo de longitud 5. Y se acabó, jóvenes, la pregunta número 45. ¿Está bien? Interesante. Pasemos a la número 47. Observe bien. Me dice, tengo un triángulo ACD. Entonces, ahí está el ACD. Con medida en C, un valor de 45 grados. Vamos a trazar la seviana DB. DB. Ahí está. Pero esa seviana está trazada con una condición. ¿Cuál es esa condición? Bueno, la condición es la siguiente, ¿no? AB mide igual que BD. A ver, lo señalamos. Si este AB vale L, BD también vale L. Eso es lo que me están indicando. ¿Qué más? Por el vértice A, bueno, también me dicen el valor de CD, vamos a indicarlo también. CD mide 4 unidades. Bueno. Y por el vértice A continuación, trazamos una recta L que debe ser paralela a esa seviana BD, allá. Entonces, vamos a trazar. A esta seviana BD le voy a trazar una paralela que pasa por el vértice A. Eso sería, una paralela, no se olvide, paralela. Bien, ¿cuál es la pregunta que nos plantea CPREUNI en este caso? Me dice, ¿cuánto mide la distancia entre la recta y BD? Bueno, si las dos rectas son paralelas entre sí, la distancia que los separa, entonces sería esta perpendicular, ¿no? Dado que son paralelas. Muy bien. Esto es lo que nos pide. Bien, lo llamamos X entonces. Bueno, primero,
Dado que este triángulo es isósceles, porque nos han dicho que ellos dos miden igual, le colocamos los mismos ángulos, ¿no? Si este es un ángulo beta, por isósceles, esto sería beta. Pero como la condición de la recta L es de paralelismo, entonces ya hemos dicho, ¿no? Ángulos opuestos, medidas congruentes. Este ángulo beta que va hacia arriba, se repite hacia abajo. Acá también hay otra medida de beta. Ah, entonces puede ver que esta línea, ¿qué resulta ser, profesor? Resulta ser una bisectriz. Y ya hemos estudiado el teorema de la bisectriz, donde se sugiere tomar un punto conveniente y trazar las distancias hacia los lados, porque esas distancias serán iguales. Entonces la distancia desde el punto D, ubicado en la bisectriz, hacia el lado, es X, justo la incógnita. Ya, entonces, si usted traza la otra distancia, se va a repetir, ¿no es cierto? Ah, ya, claro. Entonces, ahí está aplicando el teorema de la bisectriz. Esto mide X. Pero ese X es calculable. ¿Por qué? Porque tengo un triángulo de 45 grados, en el cual este 4 sería la hipotenusa, así que por desarrollo de triángulo notable, muchachos, el cateto debe darnos 2 raíz de 2. Porque por raíz de 2 no va a dar ese valor en la hipotenusa 4. Ese sería el desarrollo. Muy bien, ya tenemos la solución a la 47. Avanzamos, jóvenes, vamos a la número 48. Me dicen, tiene usted un triángulo cuyos lados miden 5, 7 y 9. Está señalado. Luego, calcule la distancia entre los pies de las perpendiculares que se trazan desde B hacia las bisectrices de los ángulos A y C. Es lo que menciona el problema. Debemos trazar bisectrices desde A y C y de B van a trazarse perpendiculares luego. Es algo similar a lo que hemos visto en el problema 44. Tiene una idea parecida, miren. Le va a trazar bisectriz y por acá también bisectriz de C. A esas bisectrices perpendiculares desde B. Interesante. Ahí está. Vamos a decir por acá alfa alfa y beta beta. Acá están los pies de las perpendiculares. 1 y 2 a dichas bisectrices. ¿Cuánto mide dicho segmento que los une o conecta? Vamos a decir acá. Cuando yo tengo una bisectriz con una perpendicular, ya se ha explicado, hay que prolongar para formar triángulo isósceles. Ya, muy bien. Entonces decimos una prolongación que me va a dar en un punto medio con una longitud que va a ser por acá 5 unidades. Igual que este lado. Como tiene 9, le queda una diferencia por acá de 4. Ajá. El mismo proceso en la segunda bisectriz superperpendicular te prolonga. Entonces, mire bien, si usted tiene 7, acá todo este lado será 7. Por isósceles ya se ha explicado, ¿no?, este criterio, y también llega al punto medio de este lado. Bien, pues, si todo era 9, acá yo tendré una diferencia de 2 unidades. Bueno, la idea es la siguiente. Ya pueden notar que en la parte central, jóvenes, observen bien, se forma un triángulo donde X, el segmento que une los pies de esas perpendiculares a las bisectrices, sería la base media, porque está uniendo puntos medios de los lados y él mide la mitad de la base. Sería cuestión de calcular el valor de la base. ¿Cuánto es el valor de la base? Profe, ¿cuánto es el valor de la base? Analice, ¿cuánto es el valor de la base? Profe, mire, todo esto mide 5 y esta porción es 2. Yo resto 5 con 2, me va a dar 3 unidades.
Esa es la conclusión. Entonces, por la base media, nuestro segmento pedido sería la mitad de esa base que mide 3. Si colocamos 3 dividido entre 2, profesor, ese resultado va a dar 1,5. Esa es la respuesta. Muy bien, muy bien. Bonita pregunta, ¿ya? Pasamos a la pregunta número 49. Pregunta número 49. Observe bien. Ahí está su material. Dice, tengo un triángulo ABC con ángulo en A 24 grados. Ahí lo puedes observar. Bien. También se conoce la medida del ángulo C, que es 29. Bueno, falta indicar, vamos a colocar aquí 29 grados. Luego me dice, bueno, BC vale 5. Ahí es una longitud conocida. Va a estar acá, 5 unidades. Bien, ¿qué me dicen ahora? Se toma un punto E que es exterior y relativo a AC. De ese lado AC ubico un punto E exterior relativo. Ahí está ubicado. Con las siguientes condiciones, el ángulo EAC 24. EAC, acá, 24 grados. Mientras que el ángulo ACE 21. ACE 21 está por acá. Listo, ahí están las condiciones. Pregunta. ¿Cuál es el valor aproximado del segmento EC? A ver, EC está por acá. Muy bien, jóvenes, ya hemos planteado nuestro gráfico. Vamos a ver ahora cómo resolver, ¿no? Cómo resolver. Fíjese, usted tiene en la figura, y lo ha analizado, una bisectriz. Porque tengo acá 24 con 24. Ahí, profesor, de nuevo, ¿no? Claro, otra vez. Cuando hay una bisectriz, distancias hacia los lados para igualar estas medidas. Profesor, ¿cuál va a ser el punto conveniente? Bueno, el punto conveniente, de hecho, va a ser este de acá, ¿no? Pero para trazar distancias, lo único que tiene que considerar es que debe prolongar. Claro que sí. Va a prolongar también por allá. A ver, veamos, más o menos por aquí. Y desde el punto C, trazar las dos distancias. ¿Qué le parece? A 90 grados cada uno. 90 grados aquí, 90 grados al otro lado. Allá, muy bien. Profesor, ¿esas dos distancias son iguales? Claro que sí, es lo que nos dice el teorema de la bisectriz. Pero hay que evaluar las medidas que nos presentan en el problema. Por ángulo exterior, usted puede calcular este valor. Sería la suma entre 24 y 29. ¿Qué valor da eso, profesor? 53. Ah, y es notable. Qué bien. Significa que en este triángulo, justo la hipotenusa es 5, se ha conocido. 53 va a mirar 4, ¿no? Es lo que le corresponde. Y ahora, este 4, usted lo repite acá por el teorema de la bisectriz. Ahí está el 4. Pero si analiza el valor acá, por exterior, al momento de sumar 24 con 21, le va a dar un valor de 45. Profe, ese también es notable. Claro, pues muchachos, acá. ¿Qué corresponde? Si 4 es un cateto, lo que te piden es la hipotenusa. Así que el valor, ya lo tenemos, sería el valor del cateto 4. Como sabemos por teoría, multiplicado por la raíz cuadrada de 2. Y esa es la respuesta. Muy bien, ya está la pregunta 49. Seguimos. Vamos a la número 50. También está en texto, así que sea cuidadoso al momento de interpretar. Tiene un triángulo rectángulo ABC. AC mide 13 como hipotenusa. BC mide 12. Profesor, ese triángulo es conocido. Pitagórico, claro, 13, 12, usted aplica Pitágoras, le va a salir 5 por acá, ¿no? Triángulo bastante conocido. Bien. Luego me dice, por C voy a trazar una recta perpendicular a C. Profesor, ¿cómo se hace eso? Me está diciendo, por el punto C, trace una recta perpendicular a AC. Bueno, sería algo así. Me está diciendo una perpendicular. Ahí está. Esa perpendicular se interseca o corta con la bisectriz del ángulo A.
A ver, tracemos la bisectriz del ángulo A. Debe estar aproximadamente por acá. A ver, bisectriz. Sí, puede ser por ahí. A ver, una bisectriz. Debe haber un corte. Ya, lo colocamos allí. Alfa con alfa. Ahí está la intersección. ¿Qué les parece? Ya, ¿cómo se llama el punto de intersección? El punto F. Avanzamos. Ahora me dice, vamos a trazar ¿qué cosa? Una recta. Pero ¿cómo se llama nuestra recta? CE. Pero con la siguiente condición, ¿eh? Mire, mire, mire. Se va a trazar una recta CE con la siguiente condición. Dice el problema, si usted lee en su material, que el ángulo FCE, el ángulo que está por acá, si le llamo beta, debe medir igual al ángulo FCB. FCB, o sea acá. Oye, en otras palabras, la condición es que se forme aquí una bisectriz. Eso es lo que nos dice. Bueno, la pregunta es, ¿cuánto mide la distancia desde F hacia CE? Chicos, ¿dónde va a estar eso? Desde F hasta CE va a estar por acá. A ver. Vamos a señalarlo de esta manera. Distancia de F a CE perpendicular. Qué interesante, qué interesante. X. Ya está. Pues ahora entonces, teorema de la bisectriz está presente en este ejercicio. Si esto es bisectriz, distancia X, va a trazar la distancia hacia el otro lado, también va a ser X. Vamos ahí a trazar. ¿Se da cuenta? Ahí está el X. Pero resulta que no es la única bisectriz. Usted también tiene una bisectriz acá, alfa con alfa. El mismo criterio de las distancias. Acá hay una distancia ya trazada. Hay que trazar hacia el otro lado. Profesor, pero es necesario prolongar. Ya lo puede ver en el gráfico. Sí, si es necesario, haga la prolongación para que pueda trazar dicha distancia. Muy bien. Trace la distancia. Ahí está. Y también se puede notar lo siguiente, ¿eh? Se está formando en esta posición un rectángulo. Un rectángulo. Y si este es un rectángulo, este X estaría enfrente. Profe, ya está ya. Por el teorema de la bisectriz es que se va a rematar este ejercicio. ¿De qué manera? Igualando distancias. Si esta es una bisectriz, la distancia por aquí, que sería X más 5, debe igualarse a la otra distancia que mide 13, la hipotenusa del triángulo original. Sería X más 5 igual a 13, lo cual da como resultado, muchachos, que la distancia pedida por diferencia sería ¿cuánto? 8 unidades. Muy bien, y ahí está nuestra respuesta. Qué interesante. Entonces, si usted grafica correctamente, interpreta bien el texto, hace una buena gráfica, como le digo, sus probabilidades de éxito en la resolución de problemas van a ser mucho mayores, ¿no? Así es la geometría, muchachos. Es un curso lleno de gráficos, totalmente visual. Hay que hacer trazos, construcciones, ¿no? Vamos con la pregunta número 51. Pregunta número 51. Vea bien. Interesante cómo plantean el texto. Yo he hecho la reproducción del problema ya en nuestra pizarra de trabajo, donde inicialmente tengo un triángulo ABC, ¿se da cuenta? En ese triángulo ABC lo que menciona el ejercicio es que se van a tomar ciertos puntos, ¿no? Por ejemplo, G en AB, que está situado ahí. También tengo un punto EBC que va a tener una continuación, o sea, el punto E en realidad está en la prolongación de CB para que se cumpla el texto. Y bien, hay más puntos como el punto M, que es punto medio, ojo, M es punto medio, está señalado en el problema. Y además, porque me dice, ¿no? AM es igual a MC y le he puesto la variable LL a cada uno. Y la situación de los puntos debe ser de tal manera que el segmento EM deba ser paralelo a BF. Ojo, condición. EM paralelo a BF. Y otra condición adicional que sí está señalado en el gráfico es que debe ser una bisectriz este lado. Entonces, alfa con alfa. Bueno, con todas estas condiciones, si EG mide 3 y GM mide 4, ¿cuánto mide entonces AG? Ya está señalado.
Bien, bien. Bastante interesante la pregunta. Primero, hay que deducir a partir del punto medio que yo puedo utilizar el teorema de la base media. Para utilizar el teorema de la base media debo tener dos puntos medios o en su defecto un punto medio y una paralela, ¿no? Para poder utilizar esta información. Entonces yo digo, bueno, acá, si primero me dicen que son paralelas estas líneas, por la ley del paralelismo, vamos a decir que este alfa está acá. Se repite por ángulos, ¿cómo se llaman estos? Correspondientes. Ahora, por ángulos opuestos, este alfa está enfrente. Entonces, una primera conclusión sería que el triángulo EBG es isósceles. Sí, el triángulo EBG, completando medidas, es isósceles. Así que si esto es 3, acá también tengo 3. Muy bien. Profesor, ¿y este 4 cómo lo utilizo? Bueno, quiero que sea base media de un triángulo. ¿Por qué? Porque este 4 sale de un punto medio. Y si sale de un punto medio necesito que sea base media con una paralela. Sí, vamos a hacer el uso de una paralela. Ah, profesor, ¿cómo lo completa? Bueno, para que sea paralela, fíjese bien, ¿eh? Es necesario prolongar un poco por acá. Esta línea que sale en esta dirección, su paralela desde este extremo, así. Así sería. Supongamos que esto llega a un punto L, digamos, ¿no? L mayúscula. Ahí está. Entonces, 4 sería la base media del triángulo ALC, porque sale paralelo y del punto medio. Así que LC, muchachos, mide 8. ¿Ya? Ojo que lo estoy trazando así. CL paralelo a MG. CL paralelo a MG. Entonces, si es la base media, este punto G tiene que ser punto medio de ese lado AL. Por ser punto medio, usted tiene X hacia un extremo y debe tener X hacia el otro extremo. Pero como esta porción vale 3, lo que he prolongado, ¿cuánto mide? La diferencia, muchachos, X menos 3. Y además, si la línea se trazó paralela, como se ha mencionado, este alfa que va hacia arriba se repite hacia abajo. ¡Oh, qué interesante! Entonces, se remata en este triángulo que, como ve, es isósceles. Ahí están los ángulos iguales. Profe, este triángulo es isósceles. Entonces, procedemos a igualar estas medidas. Significa que x menos 3 es igual a 8. Y como x menos 3 es igual a 8, lo pedido sería 8 más 3. ¿Cuánto es nuestra respuesta? 11 unidades. Qué bonito ejercicio, qué bonito ejercicio. Bueno, avanzamos, muchachos, ¿está bien? Avanzamos. Todavía tenemos más problemas en nuestra clase de aplicaciones de la congruencia de triángulos. ¿Qué problema continúa? El problema número 52. Bonito ejercicio, tome atención, según lo que indica el texto. Usted tiene un triángulo ABC. Condiciones del problema. El ángulo en B mide 105 grados, ¿está bien? Luego tiene que el ángulo en C mide 30, ahí lo puede ver. Hay una serie de datos. Primero, tome el punto N que biseca BC. Desde el momento que me dice biseca, le coloca punto medio. Ya hemos explicado, son iguales, notación B con B. ¿Qué más te indican? Bueno, te dicen, a ver, tome un punto M sobre el lado AC con la condición de que sean iguales AB con MC. Entonces yo le estoy poniendo las variables A con A a cada uno. Y de igual manera se toma otro punto Q en AM que lo biseca. Si lo biseca está en su punto medio, L con M. Bajo todas estas condiciones me dice calcule finalmente la medida del ángulo ANQ. Qué bien, que sería el ángulo señalado. Entonces todo está conforme a lo que dice el problema. ¿Cómo vamos a proceder? Profesor, miren, primero 105 con 30, 135, por lo menos es calculable este ángulo, chicos, que sería ¿cuánto? Para 180. Profesor, ahí hay 45 grados. Y 45 es notable incluso, ¿no? Nos podría ayudar. Pero fíjese, nuevamente, usted tiene punto medio. Cuando hay punto medio de un lado, como ya lo he dicho en anteriores problemas, busque la base media. Sería ideal que enfrente haya otro punto medio, cosa que me sale la base media. Pero acá no hay un punto medio de todo el lado, ¿no? Acá tengo A, L y L. Entonces, ¿qué le parece que si Q quisiera que sea punto medio,
yo voy a tener A más L a la derecha, y para ubicar ese punto en medio debo tener A más L hacia la izquierda. Pero solamente tengo L. Entonces el criterio sería prolongar una medida A. ¿Se da cuenta? Allá, entonces prolongamos. Prolongamos una medida A. Fíjese bien, ¿eh? Una medida A. Y eso que sea hasta un punto, no sé, le damos un punto P, digamos. ¿Está bien? Ya. Entonces, ahora sí, si usted conecta el punto P con el punto B, ahí va a tener un triángulo donde QN va a ser la base media, porque puede ver que Q es punto medio, A más L, y N también es punto medio desde el inicio. Así que va a decir, profesor, QN es base media. Como QN es base media, ¿pero de qué triángulo? Del triángulo grande, del PVC, ¿no? Del triángulo PVC. Bien, entonces, ¿cuál era la condición de la base media? Paralelismo, y mide la mitad de la base. Como hay paralelismo, hay ángulos que se van a repetir. Este ángulo tiene que ser igual a este ángulo. Pero ese ángulo es calculable. Si usted observa en el gráfico, acá hay un triángulo isósceles, A con A. Y si afuera hay 45, ¿qué valor le corresponde a cada ángulo? La mitad para cada uno. ¿Cuánto es la mitad de 45? Son 22,5 para cada uno. Así es. Aprovechando los datos de problema, sale un isósceles. Y por la base media, ese valor se va a trasladar acá. Ahí también hay 22,5. Ya. Profe, quiere decir que si nosotros trabajáramos en este triángulo donde está X, sería suficiente para resolver el problema calcular la medida de este ángulo. Si yo sé cuánto mide este ángulo, supongamos un ángulo teta, yo sé que voy a plantear teta más X me va a dar 22,5, pero ¿cómo calculamos el ángulo teta? Sería como analizarlo aparte, ¿no? Porque si seguimos haciendo trazos, acá la figura un poquito se nos va a complicar. ¿Qué le parece si lo analizamos tranquilamente bajo otra circunstancia? Tenemos acá un espacio donde podemos evaluar. Fíjese, voy a reproducir al triángulo con 45,30 porque quiero encontrar la medida de ese ángulo teta. Ya aparte, ¿no es cierto? Vamos a ver. Usted tiene ángulos acá, 30 grados, 45. ¿Cuál es la condición, profesor? Para encontrar el ángulo teta que quiero es la mediana hacia el lado opuesto. Entonces, hacia el punto medio. Muy bien, acá es un B con un B y este es el ángulo teta. Ya, profe, entonces analicémoslo aparte, por separado. Como hay la presencia de triángulos notables, 45 con 30, ahí se sugiere trazar altura, ¿no es cierto? Eso ya es conocido. Al momento de trazar altura, trabaja con la relación de catetos. Por ejemplo, si este cateto se llama K, usted sabe que acá el otro debe ser un K. Muy bien. Pero, acá hay algo interesante. Pero mire, mejor le llamamos B. ¿Saben por qué? Porque si esto es 30, la hipotenusa es 2B, esto sería B, muchachos. No es necesario aplicar otra variable entonces. Entonces le coloca B y acá también sería B. Entonces la situación mejora. Porque además, si yo tengo el punto medio de la hipotenusa, según uno de nuestros teoremas, se debe trazar la mediana relativa. Si todo mide 2B, yo le voy a trazar aquí, a ver, de otro color para diferenciar, y por teorema, eso va a medir B. Y la situación allí se acomoda, porque van a aparecer isósceles. Primero, B con B, se repite el 30 acá, claro que sí. Y hay otro isósceles adicional, puede ver acá, B con B. Para que me dé 30, como es isósceles, este también es ángulo teta. Profesor, significa que 2 veces el ángulo teta me va a dar el 30 en el exterior, así que ya conseguimos la medida del ángulo. Ese ángulo que nos faltaba, si lo analizamos aparte, sale un valor de 15 grados. Así que vamos con el remate, muchachos, sería teta más X igual a 22,5. Teta más X igual a 22,5, pero analizando por separado, teta vale 15.
¿Cuánto es la diferencia entre 22,5 y 15 grados? Bueno, sería un valor de 7,5 grados. Como respuesta final a esta interesante pregunta, ¿no? del CEPREUNI 2022. 7,5, ¿ya? Muy bien, qué bonito problema, qué bonito resultado también, ¿no? Cómo hemos llegado. A veces es necesario trabajar por separado para poder encontrar medidas. Y chicos, finalmente llegamos a la pregunta, ¿no? A la pregunta número, es 53 debe ser acá. A ver, un pequeño lapsus, esta es la 53, que sería la última pregunta del material. Ya he avanzado con un bosquejo de nuestro problema. Observe, dice, debe cumplirse todas las condiciones. ABC, ¿no? Es un triángulo isósceles, porque me dicen AB es igual a BC, ya lo hemos puesto. Me dice ahora, voy a trazar la bisectriz interior AE, ahí está la bisectriz interior AE, y desde el punto E voy a trazar una recta perpendicular a la paralela a la base AC que pasa por B. Yo he aprovechado ya en hacer una prolongación, porque cada vez que se trabaja con una bisectriz, con una paralela, por ahí va a aparecer isósceles y lo vamos a comprobar, porque mire, si usted le pone alfa y alfa, porque la condición es que sea bisectriz, este alfa va a estar en el opuesto. Y precisamente es lo que le decía, ¿no? Se va a formar un isósceles alfa con alfa y este lado 12 que le dan de dato, usted lo puede repetir en esta posición. Todo esto también sería 2. ¿Se da cuenta? Ahí está. Al momento de trazar la perpendicular, también me dan como dato que BM mide 3. Así que lo que piden es calcular EB. Está señalado como X en nuestra incógnita. Ya, profe, listo. Como el triángulo es isósceles, 12 aquí, acá le va a colocar un ángulo 2 alfa también, ¿no? Debe repetirse la medida del ángulo, lógicamente. Y si la recta trazada es paralela, entonces aplica ángulos opuestos, mide lo mismo. Este 2 alfa lo pasa acá. ¿Qué le parece? Y acá usted va a tener una situación conocida, ¿no? Cuando se trabaja una relación de 1 a 2, ¿qué es lo que se suele hacer? Profesor, se traza una cebiana para formar triángulo isósceles. ¿Qué le parece? Yo voy a trazar por acá. A ver, supongamos. ¿Le trazamos cuánto? Un ángulo alfa. Usted quiere buscar triángulo isósceles, alfa con alfa, afuera es 2 alfa. Y ahí está su isósceles, mire, 2 alfa, 2 alfa. Esa altura lo divide por la mitad, o sea, 3, 3. Para completar los 12, entonces faltan todavía 6 unidades. Y como es isósceles, el X que está acá se repite en el otro lado. Y tiene un último isósceles, así que al final, si analizan ese triángulo, resultará que lo que le pedían mide igual a 6. ¿Ya? Y de esa manera, muchachos, hemos resuelto el último problema de este material CEPREUNI 2022 con respecto al capítulo Aplicaciones de la congruencia de triángulos. Por mi parte, eso ha sido todo, sin antes, ¿no?, recomendar, ¿no?, el libro Construcciones, ¿no?, de triángulos, ¿no?, y trazos auxiliares de nuestro amigo el profesor José Mesa Barcena, donde usted puede practicar y aprender todo tipo de trazos para los problemas de estos capítulos. Sin antes despedirme, decirles también de que la Academia Genios va a continuar con las clases en los diversos cursos. Así que, muchachos, conmigo el siguiente capítulo sería polígonos. Así que nos estamos viendo en una siguiente oportunidad. No dejen de estudiar.